Bueno, mis amados, bienvenidos a una noche más de Inconmovibles. Vamos a ver si ahora sí hemos resuelto este problema del internet. Pedimos mil disculpas porque tuvimos que anular la transmisión anterior por problemas técnicos con el internet, como estaba diciéndoles al principio, pero bueno, esperamos que ya a través de esta nueva conexión que hicimos podamos ya resolver el problema, porque tenemos una noche maravillosa por delante. Hoy vamos a tener la sesión número 9 de este estudio de generalidades sobre la Biblia, donde vamos a ver a partir de hoy ya el Nuevo Testamento. La semana anterior terminamos con el Antiguo Testamento, ustedes lo saben, y ahora vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Me dicen por acá que quiero sus reportes. Dicen que se escucha doble. Se escucha doble por acá. Bueno, cualquier cosa ahí me hacen por favor sus reportes respecto al monitoreo del audio. Como les decía, hoy vamos a iniciar con la sesión 9, generalidades ya sobre el Nuevo Testamento, y vamos a tener, de hecho, si Dios lo permite, respecto al Nuevo Testamento, vamos a tener 6 sesiones, eso quiere decir, o 5 sesiones, perdón, eso quiere decir que vamos a terminar el último viernes de noviembre para iniciar en diciembre ya con doctrinas esenciales del cristianismo, que también algunos lo están esperando por ahí. Quiero saludar a todos aquellos que se encuentran por acá. Bueno, la pastora Gladys Casanova Moreno, la tenemos acá. Sergito Herrera, bienvenido. Sergito Rever Rojas, allá desde Tronadora de Tilarán. Mi esposa Adriana Ramírez, como ustedes lo saben, siempre me acompaña aquí a la par monitoreando todos estos aspectos técnicos y otras cosas. Luisito Aguilar, bienvenido. El pastor Luis Paulino Valverde, gracias pastor por acompañarnos. Doña Celia Cho, allá desde Ciudad de Panamá, muchas gracias doña Celia por estar siempre con nosotros. Amanda Herrera, bienvenida Amanda, saludos también a tu esposito, espero que se encuentren muy bien, me imagino que está ahí contigo viendo esto. El pastor Francisco Valverde, por supuesto que siempre nos acompaña. Kenneth Chávez y Carmelita que están por ahí, Jorleni Cruz, bueno, en fin, pónganme por favor sus reportes para saber quiénes están. Y como les decía, vamos a dar inicio ya a esta sesión número 9 de Inconmovibles con generalidades sobre el Nuevo Testamento. Vilmita Coronado, bienvenida. Marta Eugenia Álvarez Mondragón, mi prima Tani, bienvenida también en esta noche. Yo espero que usted tenga ya a mano su cuadernito, su lapicero, su lápiz, su borrador, su Biblia. Y bueno, no puede faltar porque todo el mundo lo espera, ¿verdad? Ya como que es algo habitual, ¿verdad? Ya ustedes lo saben, aquí mi tacita de Inconmovibles. A ver, si alguien ya que me conoce dice que tiene esa tacita, vamos a ver si alguno la pega por ahí, aunque no está nada difícil. Coquito, bienvenido a una transmisión más de Inconmovibles. Bueno, quería decirles que habíamos cerrado la semana anterior, ¿verdad? Con ya los últimos libros proféticos del Antiguo Testamento, quedando ya con el último libro que es Malaquías, y hablábamos de que las Biblias generalmente, bueno, ya las Biblias actuales no la tienen. Normalmente las Biblias de hace unos añitos atrás sí las tenían, por ahí de la década de los 80, 90, no sé desde cuándo se dejó de usar, pero las Biblias tenían 4 páginas en blanco entre el Antiguo Testamento, entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento con el Evangelio según Mateo. Esas 4 paginitas, hablábamos la semana anterior, que se trataban precisamente de algo que se quería representar, y eran los 400 años de silencio de Dios después de las últimas profecías a través de los profetas, y luego Dios ya viene y habla, pero ya no habla a través de los profetas, ahora habla a través de su Hijo, como la misma palabra nos enseña y nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Bueno, eso lo dice la palabra de Dios, que es por medio de su Hijo, pero en realidad, mi amado hermano, yo no sé si usted conoce ese dato,
pero en realidad en el texto original griego no dice que Dios nos habla por medio de su Hijo, sino que Dios nos habla Hijo. Es decir, lógicamente por la traducción al idioma español, hace falta ahí algunas palabritas para poder completar la frase, pero lo que quiere decir Dios a través de la Biblia con este pasaje que nos dice que habiendo hablado mucho tiempo antes por medio de los profetas y ahora nos habla Hijo, lo que quiere decir es que lo que Él habló es el Hijo. A partir del Nuevo Testamento lo que Dios habla es el Hijo. Toda la palabra la vemos reflejada a través de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice claramente: yo soy el Verbo. Y como ustedes pudieron ver, la portada de Inconmovibles cambió un poquito la de este estudio bíblico. Al principio decía Bereshit, y como decía por ahí, en el principio creó Dios. Pues ahora a partir del Nuevo Testamento también dice Bereshit, pero dice en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, como dice el capítulo 1 del Evangelio según Juan, en el versículo 1, y ese Verbo es el Señor Jesucristo, y ese Verbo es lo que Dios nos habla, es decir, Cristo es la palabra, Cristo es el Verbo, y a partir de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, Él es lo que el Padre nos habla, Él, su persona, es lo que el Padre nos habla, y a través de su obra es como el Padre nos deja ver su amor, su misericordia, su gracia y su salvación por medio de la obra propia de Jesucristo y no por medio de nuestras obras, como lo vimos también anteriormente ya en el estudio que hicimos de Romanos, donde todo eso se habló bastante amplio. Vamos entonces a dar inicio ya, yo espero que usted se encuentre listo por ahí, vamos a dar inicio con lo que tenemos en esta noche, y como le decía, entonces, bueno, vamos a tener ya esta sesión 9 que trata sobre los evangelios y hechos de los apóstoles, para que usted ya empiece a anotarlo por ahí. Y el primer libro que tenemos para ver en esta noche sus generalidades es el Evangelio según Mateo. Ese es el libro que vamos a empezar a ver en este momento. Y bueno, vamos a ir a la materia. ¿Qué podemos decir del trasfondo del Evangelio según Mateo? Bueno, podemos decir que cuando Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, como lo hablábamos ahora, se desvaneció de la escena alrededor del año 400 antes de Cristo, Judea era una diminuta provincia de personas exiliadas, de judíos exiliados que habían regresado y que vivían en relativa paz dentro del imperio persa. ¿Habían regresado de dónde? De la cautividad a la que habían sido llevados a Babilonia. Ellos pudieron volver, pudieron regresar de esa cautividad, ahora ya bajo el dominio de los persas. El rey Ciro ya había permitido que regresaran precisamente los judíos a su tierra, que regresasen ya a hacer lo que ellos tenían habitualmente hacer, y entonces ya los judíos, ya representaban en realidad una diminuta provincia. Ya no era aquel reino grande que logró establecer el rey David, ni mucho menos el que logró extender el rey Salomón, sino que ahora simplemente era un grupo muy reducido de judíos. Cuando Alejandro Magno, que fue el emperador del imperio griego, incorporó a Persia como parte de su imperio, eso alrededor del año 333, las cosas siguieron relativamente pacíficas para Israel. Grecia incluso facilitó la traducción del Antiguo Testamento al griego, esto a través de la Septuaginta, que lo hemos hablado también al principio de este estudio. En la sesión 1 usted puede encontrar un poquito de información sobre la Septuaginta, que lo que hicieron fue que pidieron en Alejandría, que fue la capital del imperio griego durante algún tiempo, se pidió la traducción de los textos del Antiguo Testamento, de lo que era la Torá y todo el Antiguo Testamento de los judíos, una traducción al griego. Y esa traducción de la Septuaginta también fue en parte utilizada para las traducciones modernas de la Biblia, incluyendo también nuestra Reina Valera. La traducción de la Septuaginta se dio alrededor del año 250 antes de Cristo. Ahora bien, el imperio griego fue dividido en 4 partes después de la muerte de Alejandro
Magno o Alejandro el Grande, como también es conocido. Israel fue dominada por la parte centrada en Egipto, que se refiere prácticamente a los Ptolomeos, hasta el año 198 antes de Cristo, época en la que cayó bajo el control de los Seleucidas en Siria. Y luego en el año 171 antes de Cristo, el gobernante seleucida Antíoco Epifanes comenzó una cruel campaña antijudía en la que dio muerte a decenas de millares de judíos y profanó el templo judío. Usted puede ver parte de esa historia como una referencia en el libro de Daniel en el capítulo 8. Antes de ser derrotado por los judíos en el año 165 antes de Cristo, y estos hechos también se registran, si usted no conoce ese libro, se registra en el libro de los Macabeos. Es un libro que, para aquellos que no tienen el conocimiento de esto, no se encuentra en nuestras Biblias que usamos en la Iglesia Cristiana Evangélica, sino que se encuentra en las Biblias católicas dentro de la sección de libros denominados los deuterocanónicos. Son 7 libros y dentro de ellos están los libros de Macabeos. Sería interesante que usted, si tiene acceso a una Biblia católica o a estos libros, usted los pueda leer porque realmente tienen información sumamente interesante sobre lo que fue la guerra de los judíos contra estos imperios. De hecho, hay una película muy famosa que generalmente la transmiten a través de ciertas televisoras en Semana Santa, que es la película que se llama Masada, que habla precisamente sobre esta lucha que hicieron los macabeos, de donde surge también un término muy conocido para muchos de nosotros, que son los celotes, que eran un tipo de guerrilleros, si se puede decir de esta manera, que luchaban contra el imperio, y de ahí surge precisamente uno de los discípulos de Jesús que se llamaba Simón, y se le llamaba Simón el Celote, que es distinto a Simón Pedro. De ahí, de estas luchas, surge ese discípulo del Señor Jesucristo. En los últimos 150 años antes de Cristo, Roma fue gradualmente desplazando los 4 reinos sucesores de Grecia como potencia mundial con una hegemonía total, ¿verdad?, sobre el imperio. Hasta el año 64 antes de Cristo, Roma controlaba Palestina ya, y cerca del año 40 permitió a los edomitas Herodes gobernar la región. Luego, con el mundo del Medio Oriente en relativa paz bajo Roma y con la lengua griega como lengua común de mucha parte del imperio, había llegado la plenitud del tiempo. Esto podemos verlo como referencia en el libro de Gálatas en el capítulo 4, y también esto se dio para que Dios introdujera a su Mesías ya en esta época. Mateo es uno de los 4 relatos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido de Dios, del Salvador. Esos 4 primeros libros del Nuevo Testamento son llamados, ya todos lo sabemos, evangelios, lo que significa buenas noticias. Son las buenas noticias de Dios respecto a su mensaje de salvación. Y como entre ellos tenemos el libro también del Evangelio de Marcos, el de Lucas, que podemos leerlos en conjunto y se les llama evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Que pueden ser leídos en conjunto precisamente, se complementan unos a otros y narran la historia de Cristo desde perspectivas similares. De hecho, la teoría sobre los evangelios nos dice que probablemente, hay 2 teorías. Una dice que primero fue escrito el evangelio según Marcos y que de aquí Mateo y Lucas, Mateo como discípulo del Señor Jesucristo y apóstol del Señor Jesucristo, y luego Lucas como uno de los ayudantes del apóstol Pablo, tomaron de el evangelio de Marcos, de Juan Marcos, precisamente como se le llama en la palabra de Dios, que era también un seguidor y ayudante del apóstol Pedro. Se dice que ellos tomaron de ese evangelio para poder desarrollar el evangelio de ellos. Hay otra teoría por ahí que dice también, que es aceptada, que el primer evangelio escrito fue el evangelio de Mateo, del cual Juan Marcos y Lucas tomaron para sus escritos. Y luego tenemos también el evangelio de Juan, que si usted lo lee es totalmente
diferente a estos 3 evangelios, pero como les decía, los evangelios no se contradicen como algunas personas creen, sino que más bien se complementan en las escrituras que podemos encontrar en ellos. Mientras Cristo también estuvo en la tierra, él y sus discípulos evangelizaron principalmente entre sus compañeros judíos, aunque su ministerio atrajo también a muchos gentiles. Antes de su ascensión, Cristo dejó claro que los gentiles debían también oír el evangelio, y eso lo vemos como referencia en el capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 19 y 20, que son 2 de los versículos más utilizados en el tema de la evangelización, y también hay una referencia en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, donde ya se detalla la ascensión del Señor Jesucristo. El libro de Hechos registra la entusiasmada respuesta de los discípulos que llevaron las buenas noticias por todo el imperio romano. En su carta a los romanos, que ya la estudiamos ampliamente, Pablo les explica cómo esta proclamación universal de Cristo cumplía la intención última de Dios de que todas las naciones fueran benditas y llegaran a la fe en Él por medio de Israel, su pueblo escogido. Y eso también es una materialización y una confirmación de la palabra profética que le dio Dios directamente a Abraham, cuando lo llamó para sacarlo de su tierra, de su parentela, de su vida pagana, y decidir seguir al Dios verdadero y establecer a través de él una nación en la que se bendijeran todas las naciones de la tierra. Precisamente eso usted lo encuentra, esa historia, en el capítulo número 12 del libro de Génesis. El autor del Evangelio de Mateo es el mismo Mateo, conocido también como Leví. Esa referencia la vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, el versículo 14. Fue un recaudador de impuestos, eso lo vemos en el capítulo 9 del mismo libro de Mateo, y que llegó a ser apóstol del Señor Jesucristo. Y le voy a decir una cosa, el hecho de que haya sido un recaudador de impuestos nos deja ver que el Señor Jesús, como dice su palabra, no hacía acepción de personas y sigue sin hacer acepción de personas. Hoy en día eso puede parecer poca cosa, pero cuando se estudia el hecho de esa profesión o ese oficio, si se le puede llamar de esa manera, los recaudadores de impuestos eran personas que no se veían bien delante del resto de los judíos, pues servían al imperio romano, esclavizaban a mucha gente a través del cobro de impuestos, y entonces vemos cómo Dios empieza a llamar a personas de diversas índoles, en este caso Mateo, una persona que no era bien vista, una persona a la cual la gente pues realmente no quería, y pueden ver entonces cómo Dios sigue llamando a esas personas hoy en día, y para nosotros hoy en día también, valga la redundancia, es una bendición de que podamos contar con este tipo de relatos, porque nos deja ver cómo el Señor a cada uno de nosotros también nos ha llamado de diversas partes, de diversas formas, sin importar lo que hayamos hecho o lo que hagamos. El Padre sigue llamando a personas para gloria de su nombre, y como dice la palabra de Dios, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. La fecha del Evangelio según Mateo es incierta. Algunos lo fechan a principios del año 50 después de Cristo, mientras que otros le asignan una fecha a mediados de los años 60 después de Cristo, y pues podemos relacionarlo un poquito también con el Evangelio según Marcos. Bueno, yo digo de esta manera, ¿verdad? El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos. Usted puede ver en sus Biblias, algunas dicen el Evangelio según San Marcos o San Mateo. No está mal que se diga de esa manera, simplemente es la forma habitual en que yo lo menciono, pero usted puede leerlo, si usted lo lee así en su Biblia, como el Evangelio según San Mateo, en este caso el que estamos analizando en este momento. Los destinatarios, bueno, pues muy sencillo, eran los judíos que vivían en Palestina, son los destinatarios propiamente de este Evangelio según Mateo, pero que después se utilizó también para llevarlo a muchas otras partes, después de que ya se empezó a leer este Evangelio dentro de las diversas iglesias o congregaciones que se establecieron a lo largo del Imperio Romano, luego de que inició la obra misionera con la partida
del Señor Jesucristo, la ascensión a los cielos, ¿verdad? Cuando Él anuncia que, bueno, Él no anuncia, en realidad lo anuncian los ángeles, que así como le vieron ellos irse, también le verán volver por su pueblo, y se inicia la obra misionera, la obra de evangelización. La mayor parte que conocemos es la obra que Pablo hizo, porque tal vez son los escritos que tenemos más ampliamente detallados en la palabra de Dios, pero también realizaron obra misionera otros discípulos y también apóstoles, como fue el apóstol Pedro, como fue el apóstol Santiago, como lo fue también el apóstol Juan, como lo fue Felipe, como lo fue Esteban, y en fin, otras personas que tal vez no dejaron sus escritos, pero que también realizaron una obra misionera. De hecho, se dice que el apóstol Santiago, conocido como Jacobo, que fue hermano del Señor Jesucristo, no fue un apóstol directamente seleccionado por el Señor Jesucristo, sino que se llegó a convertirse en un apóstol en el estricto uso de la palabra apóstol, que lo que tiene como significancia es ser un enviado para establecer el reino de Dios. Llegó hasta la península ibérica, propiamente a lo que se conoce hoy como el lado de Santiago de Compostela. Hay una catedral ahí dedicada a este apóstol, que fue donde él desarrolló toda su obra misionera para establecer el reino de Dios. Pero como les decía, ya eso es información que no se encuentra propiamente en nuestras Biblias, pero sí se encuentra registrada en otros documentos extrabíblicos, históricos, sobre historia de la iglesia y todo el desarrollo, tanto en el primero, segundo y tercer siglo. Se puede ver mucho de esto y toda la transición que hubo también desde las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles a luego los que pasaron en segundo plano, si se puede decir así, que fueron los que denominamos los padres de la iglesia y toda la obra que ellos desarrollaron. El propósito del libro del Evangelio según Mateo es que podemos decir que se escribió unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La nación judía como un todo había rechazado sumariamente a Jesús como su Mesías, y Mateo sabía que pronto sufrirían la destrucción de su vida nacional y religiosa. Eso lo vemos en el capítulo 24. Mientras ocurría toda esta opresión del yugo que implantó Roma sobre todos los judíos, ¿verdad? Y en realidad sobre casi todo el imperio, sin alivio relativo, Mateo tomó la pluma para volver a presentar a Jesús a los judíos y para mostrarles que era verdaderamente lo que él había afirmado ser. Él era, el Mesías, él era el ungido, el rey de Israel. Señaló también al futuro, cuando Jesús volvería a la tierra y establecería su reino y cumpliría todas las promesas hechas a los patriarcas y a la nación de Israel. Hasta aquel tiempo los seguidores de Jesús deberían darse a la tarea de hacer y bautizar discípulos y de enseñarles las cosas que Jesús les había enseñado. Como lo decía, la referencia de ello creo que la mayoría de ustedes lo conoce, está en el capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 19 y 20, que es prácticamente los versículos que sellan toda la obra evangelística y misionera a nivel mundial y de hacer discípulos de todas las naciones. Rasgos singulares que podemos encontrar en este libro del Evangelio según Mateo, podemos decir que es el único de los evangelios que contiene la palabra iglesia. Ojo con este dato, es el único de los evangelios que contiene la palabra iglesia, eclesia en griego. Algunas personas creen que la iglesia se menciona a partir del libro de los Hechos, pero no es así. Tenemos esa referencia tanto en el capítulo 16, en el versículo 18, como en el capítulo 18, versículo 17, de la palabra iglesia ya registrada en este evangelio, en el único que se registra. También Mateo registra 5 grandes sermones del Señor Jesucristo. Que valga decir esto para que lo entendamos también a la hora de leer y estudiar los evangelios. Las historias y el desarrollo de cada evangelio no está dado de una manera sincronizada en la historia. Es decir, no se presentan los hechos tal cual fueron ocurriendo
en el tiempo de manera cronológica, sino que se presentan conjuntos de hechos que ocurrieron como grupos de cosas que ellos quisieron registrar, pero no necesariamente, mi amado hermano, se encuentran en un orden cronológico. Eso debemos tenerlo claro a la hora de estudiar los evangelios. Esos 5 sermones que podemos ver en el Evangelio según Mateo son: el primero, el Sermón del Monte o de la Montaña, sumamente conocido, está entre los capítulos 5 y 7. La misión de los 12 apóstoles, que está en el capítulo 10. Las parábolas del reino de los cielos, que está en el capítulo 13. Los 7 ayes sobre los escribas y fariseos, en el capítulo 23. Y el discurso del monte de los olivos acerca de los tiempos del fin, entre los capítulos 24 y 25. Ahora bien, Mateo es el evangelio más sistemático y agrupa cosas similares como discursos, parábolas y milagros, como lo estábamos diciendo anteriormente. Además, destaca las recompensas y los castigos finales, la palabra juicio, infierno, hipócrita o ay, ¿verdad?, como una expresión de juicio, que se encuentran en casi cada página de este hermoso libro. Con esto cerramos ya lo que se refiere el Evangelio según el apóstol Mateo, y ahora vamos a pasar al siguiente libro de estos evangelios, el segundo de los evangelios sinópticos, que es el Evangelio según Marcos, o según San Marcos, como usted probablemente lo tiene descrito allí en su Biblia. ¿Qué podemos decir de este Evangelio de Marcos o de Juan Marcos? Bueno, el trasfondo es bastante similar, lo vamos a encontrar con lo que hablamos ahora del libro de Mateo, de todas las cosas que ocurrieron. Igual lo vamos a ver también con el trasfondo de los otros evangelios. El autor, bueno, se dice, la tradición cristiana y de la historia de la iglesia nos dice que el autor es Juan Marcos, precisamente, que aparentemente fue llevado al Señor por Pedro propiamente. Hay una referencia de ello, usted lo puede leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Escribió este evangelio empleando los sermones propiamente del apóstol Pedro como su principal fuente, y así Juan Marcos nos permite ver a Jesús a través de los ojos de Pedro. Bueno, también se dice que era primo de uno de los seguidores de Jesús, de los discípulos, que ahora lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Tuvo algunas dificultades con el apóstol Pablo en uno de sus viajes, y Pablo de hecho lo desechó, y entonces lo toma Pedro para su obra misionera, y a partir de ahí ya Pedro le da la utilidad, si se puede decir así, le ayuda a crecer ministerialmente, y entonces se convirtió en uno de sus escribanos para registrar precisamente todas las historias que nos cuenta a través de su evangelio, toda esa buena noticia. Marcos, el siervo infiel, como les decía, que abandonó a Pablo en su primer viaje misionero, eso está en el libro de los Hechos capítulo 15, fue aparentemente también fiel en su servicio con Pedro, y fue por esto escogido para escribir este evangelio del siervo obediente. Ahora bien, a pesar de esa diferencia que tuvo con Pablo, más adelante Pablo se da cuenta de que quizá había cometido un error, o de que Juan Marcos ya se había tal vez alineado a los propósitos del reino, y reconoce Pablo en uno de sus escritos también que era una persona relevante para la obra del Señor. Algunas traducciones del libro de los Hechos, en el capítulo 13, por ejemplo, se refieren a Juan Marcos como simplemente Juan, y otros se refieren también como Marcos. Pedro se alojó en la casa de la madre de él después de ser liberado de la cárcel. Eso usted lo puede leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. La fecha y lugar de escritura de este evangelio nos dice que fue alrededor del año 57 al 59 después de Cristo. Dice Ireneo de León, que es uno de los padres de la iglesia, o considerado como uno de los padres de la iglesia,
que Marcos fue escrito después de las muertes de Pedro y de Pablo alrededor del año 67 y 68 después de Cristo, pero tanto Clemente de Alejandría como Orígenes, que también son considerados padres de la Iglesia, sitúan su redacción en vida de Pedro y dicen que Pedro ayudó en su redacción y aprobó su uso para lectura en las iglesias. Hay un amplio acuerdo también en que el registro por parte de Marcos de los sermones de Pedro fue uno de los testigos oculares que usó Lucas al escribir su evangelio y también al escribir el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay una referencia de ello en el evangelio de Lucas en el capítulo 1 y también en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Por cuanto el libro de los Hechos de los Apóstoles acaba con Pablo todavía en la cárcel antes de su primera liberación en el 62, Marcos debió ser escrito antes de ese tiempo. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Mateo también usó Marcos como fuente, pero como les decía, hay otros que creen que fue más bien el primer evangelio escrito fue el de Mateo, y también se cree por ahí que por lo menos usted tenga esa información ahí a mano para que la conozca, que había un documento que se le llama el documento Q, que nadie, es una hipótesis, una teoría, un documento Q que nunca ha aparecido, que nadie conoce y del cual estos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, tomaron para escribir sus evangelios. Es simplemente una teoría, pero nunca hasta el día de hoy se ha encontrado el famoso documento Q, así que no pasa de ser más que una suposición. Los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son a menudo designados como, precisamente le decía, los evangelios sinópticos. ¿Por qué razón? Lo volvemos a repetir, porque se pueden leer en conjunto. Solo unos 30 versículos de Marcos contienen relatos sin paralelos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. O sea, solamente de todo el libro, 30 versículos no tienen un paralelo en esos dos evangelios que mencioné. Pero como se dará cuenta cualquier lector casual de los evangelios, en tanto que Mateo y Lucas pueden haber tomado de Marcos, cada uno de ellos cuenta la historia de una forma singular, añadiendo a menudo detalles que Marcos omite porque quizá no fueron relevantes, también entendiendo que los destinatarios del libro de Marcos difieren un poco de los destinatarios del Evangelio de Mateo y de Lucas, y el mismo Marcos incluye muchos detalles y datos que los otros dos omiten también por las mismas razones, porque probablemente sus destinatarios no necesitaban esos detalles a la hora que se escribieron estos libros. La mayoría de los padres de la Iglesia concuerdan en que Marcos escribió su Evangelio desde Roma. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, lo sitúa en Roma con Pablo alrededor del año 61. Destinatarios de este libro, cristianos gentiles romanos, como se indica por, primero, el relato que hace Marcos de Jesús como hombre de acción, lo que habría concordado con la mentalidad romana, su frecuente transliteración de palabras latinas como por ejemplo denarios o como por ejemplo el pretorio, la escasez de citas del Antiguo Testamento, su explicación de términos que se dan en los capítulos 3, 5, 7 y el 14 y costumbres también que se mencionan en los capítulos 7, 14 y 15 sobre los judíos, y también su omisión de parábolas con sentido principal para los judíos, como la del buen samaritano, muy conocida entre nosotros, y la del fariseo y el publicano, también muy conocida. Y como les decía, también el hecho de que se dice que Juan Marcos era primo hermano de Bernabé, de uno de los discípulos. De hecho, podemos verlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después de esta diferencia que tuvo Pablo con Juan Marcos, que ya no quiso llevarlo a una de sus misiones, Bernabé y Pablo se separan y Pablo sigue su obra junto con Silas. Dice Coquito Badilla por acá que, como curiosidades, Mateo es el evangelio que hace más citas y alusiones al Antiguo Testamento que ningún otro autor del Nuevo Testamento. Sobre Marcos se dice que su familia fue quien prestó la casa donde Jesús celebró
la última cena donde se reunieron los apóstoles el día de Pentecostés. Esto sería entonces en el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas repartidas como de fuego. Muchas gracias, Coquito, por esa información que nos regalas, que siempre muy atinente a todo lo que estamos hablando. El propósito del Evangelio según Marcos es decir que los cristianos de Roma habían llegado pronto a un conocimiento personal de Jesucristo y habían exhibido un vibrante testimonio de parte de él. Esto lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, pero pronto tendrían que hacer frente a la persecución que inició el Imperio Romano por diversas razones que ya las estudiamos también en Romanos. Si usted quiere conocer más detalle de ello, métase al canal de YouTube de Inconmovibles, busque ahí en las listas de reproducción el estudio sobre Romanos y usted puede tener más acceso a esa información. Marcos, como buen pastor, le proveyó de nuevo un emocionante retrato biográfico de Jesús a esta población judía. Les presentó a Jesús como el perfecto y obediente siervo de Dios y les mostró lo que significaba ser su discípulo. La obediencia de Cristo le costó la vida, pero su vida y mensaje quedaron vindicados por su resurrección y por su ascensión a los cielos nuevamente. Con esto terminamos lo que se refiere al libro del Evangelio según Marcos o según San Marcos. Y entonces vamos a pasar también ahora a otro de los libros que tenemos por delante, y este sería el último de los evangelios sinópticos, que es el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, para que usted tome nota por ahí. Y bueno, ya como les había dicho, el trasfondo de los 3 evangelios sinópticos y prácticamente de los 4 evangelios como tal es exactamente el mismo. El autor del Evangelio de Lucas es precisamente Lucas, que era un médico. Ese dato podemos verlo confirmado en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 14. Y este médico, que también fue un historiador, viajó con Pablo como su amigo o compañero de milicia, y fue el único que permaneció con él durante su segundo encarcelamiento. Eso lo comenta Pablo en la segunda carta que le envía a su hijo amado Timoteo en el capítulo 4. Lucas conoció personalmente a Filemón. Se menciona en la carta a Filemón en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Fue el único gentil, ojo este dato, el único gentil en escribir cualquier porción de las Escrituras. El resto de los escritores de la Biblia fueron judíos, excepto el médico y evangelista Lucas. Historiador de gran capacidad, Lucas es ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. El interés del autor en cuestiones médicas se ve en el capítulo 4 y capítulo 14, y su atención a los detalles, que podemos verlo en el capítulo 3, apoya la paternidad literaria del doctor Lucas sobre su evangelio. También vemos cómo Marcos escribió su evangelio bajo la influencia de Pedro. Lucas lo escribió bajo la influencia de Pablo. Y es importante resaltar también que tanto el evangelio de Lucas como el evangelio de Mateo son los únicos evangelios que contienen genealogías sobre el Señor Jesucristo. Lucas y Mateo son los únicos que contienen genealogías sobre el Señor Jesucristo. La fecha de escritura, podemos decir sobre este dato que el único indicio consiste en la probable fecha del libro de los Hechos, que es una secuela en realidad del evangelio de Lucas. Algunos eruditos y estudiosos de la Biblia dicen que el primer evangelio que debería estar en orden en las Escrituras debería ser el libro de Juan. Yo concuerdo en realidad con esa idea, y que el evangelio de Lucas debería ser el último de los evangelios, porque se continúa o se le da esa continuidad precisamente al libro de Hechos de los Apóstoles, que, como decíamos, es una continuidad, una secuela
del Evangelio según Lucas. Por cuanto Hechos termina con Pablo aún en la cárcel antes de su puesta en libertad en el año 62 después de Cristo, podemos suponer que Lucas fue escrito antes de esa fecha, probablemente entre los años 58 al 60 después de Cristo. También se dice que aparentemente el libro quedó inconcluso. Algunas personas lo dicen así. Hay personas que creen, eruditos bíblicos, que creen que el Espíritu Santo decidió dejarlo así porque, como dicen algunos, la historia continúa, la historia de la iglesia continúa hasta nuestros tiempos. Otros dicen que se dio a la tarea de escribir una continuación del libro, pero al final no lo pudo realizar. Bueno, en fin, lo que tenemos en nuestras Biblias, eso es lo que el Espíritu Santo decidió que debíamos nosotros conocer, y eso es lo importante. Destinatarios de este evangelio, podemos decir que Lucas dirigió tanto su evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles a una persona, a Teófilo, de quien no se conoce ninguna otra cosa, no hay nada que nos hable de quién era este Teófilo. Lucas lo designa como excelentísimo Teófilo en el capítulo 1, versículo 1, por lo que podemos también suponer que tenía una importante posición social. Algunos creen también que no solamente era una importante posición social, sino también que era una importante posición dentro del Imperio Romano. Al parecer, Teófilo también era creyente, y más allá de esto, el Evangelio fue escrito con destinatarios griegos en mente, es decir, se pensó en la población griega y se escribe en referencia a ellos en este evangelio, con su énfasis en ir en pos de lo excelente. Los griegos se hubieran sentido realmente atraídos por la presentación que hace Lucas de Cristo como un hombre en todo ejemplar, y supo él también, como un gentil, escribiéndole también a gentiles, cómo dirigirse a ellos y cómo dirigirse también como médico e historiador de una manera apropiada para captar la atención de aquellos que leyeran su escrito, no siendo judíos, y pudiesen entender con claridad a qué se estaba refiriendo él con todo lo que menciona sobre la vida y obras del Señor Jesucristo. El propósito del Evangelio según Lucas es, como primer propósito, confirmar la fe de este señor Teófilo, mostrando que la fe que había puesto en Jesús reposaba sobre una firme base histórica. Es decirle a Teófilo, la fe que usted tiene no está fundamentada en fábulas, ni en leyendas, ni en historias urbanas, está fundamentada con una base histórica, y él se lo probó a través de todo su escrito evangelístico. También presentar a Jesús a los gentiles como el Hijo del Hombre, que aunque rechazado por Israel, había venido a salvar a toda la humanidad. Bendito sea el Señor por eso. Los rasgos singulares que podemos encontrar dentro del libro de Lucas, el primero de ellos es que Lucas es el resultado de una exhaustiva investigación. Podemos verlo en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Es el más exhaustivo de los evangelios en cuanto a acontecimientos acerca del nacimiento de Cristo. Lo vemos en el capítulo 1 y 2. Es un evangelio de los cánticos, que contiene 5 grandes cánticos y 3 bendiciones, también entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Lucas muestra un especial interés en las mujeres, y eso es algo relevante que debemos rescatar, sobre todo hoy en día, que todavía hay algunos creyentes de ciertas denominaciones que le restan importancia a la obra de las mujeres en lo que se refiere a la extensión del evangelio y al llamado ministerial. Eso lo vemos entre los capítulos 1 y 2, el capítulo 8, el capítulo 10 y el capítulo 23. También un especial interés sobre los pobres, que se detallan los capítulos 7, 14, 16 y 21, y también sobre los niños en el capítulo 2, el 9 y el 18. Bueno, mis amados, con eso terminamos entonces lo que se refiere al libro de el Evangelio según Lucas. Dice Coqui por acá que este Evangelio es conocido como el Evangelio para la mujer, ya que Lucas menciona a detalle a las mujeres, como por ejemplo las mujeres que visitaron la tumba vacía de Jesús. También las menciona por sus nombres propios en varios pasajes. Y como les decía, gracias Coquito,
Esto es importante para entender también, más allá de la cultura machista en la que se desarrolló toda la obra ministerial del Señor Jesucristo, la relevancia que Él quiso darle al apoyo de la mujer, no solo al apoyo de la mujer, sino al llamamiento de la mujer para sus fines ministeriales. Vamos a cerrar por acá lo que se refiere a esta parte. Vamos a ir a un tiempo de alabanza y de adoración. Yo espero que usted lo disfrute. Yo sé que tenemos un poquito la transmisión, seguimos con algunos problemitas, quizá menores que antes con el internet, pero quiero que usted pueda disfrutar este tiempo de alabanza y adoración. Y hoy tenemos precisamente una salmista que hace rato no la teníamos para acá, había estado enfermita en realidad, y le damos gracias al Señor que Él se glorificó en su vida ampliamente. Hoy la tenemos de nuevo con esa voz potente, con una voz hermosa, una voz que no solamente es hermosa, sino que ministra la presencia del Señor. Y a mí me complace realmente, le doy gracias al Padre por la bendición de tenerte de nuevo. Alejandra Sancho Vargas, nuestra salmista de Inconmovibles, a quien le doy el pase en este momento. Póngase cómodo y alabe a Dios y métase en la presencia de Dios un ratito en este tiempo, en esta sesión de esta noche. Hola, hola a todos, qué bueno estar una vez más con ustedes. Bendito sea el Padre que nos da la oportunidad de volver a reunirnos para tan hermosas estudios bíblicos, tan hermosas enseñanzas, y de verdad que es un honor, un privilegio, como siempre lo digo, porque de verdad, hermanos, que servirle al Señor es un privilegio, es un honor, no hay palabras. Cuando nosotros a veces estamos afectados de salud, valoramos tantísimo el poder servirle al Señor, el poder ministrar su presencia y decirle a Él que Él es el único dueño y Señor de nuestra vida. Y como dice Apocalipsis 4:8, dice: Santo, santo, santo. ¿Cuántos dicen santo en esta hora? Dice: el Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que está por venir. Ese es el Dios que nosotros servimos y alabamos y glorificamos en esta hora, y queremos adorarle. Y deseo que podamos adorarle juntos y decir y declarar que Él es el Todopoderoso. Levantamos nuestra alabanza.
por siempre y siempre. El que era, el que es y el que ha de venir. Cada día está más cerca la venida del Señor. Y por eso tenemos que proclamar su nombre, dar las buenas nuevas. No importa lo que diga el mundo y lo que esté sucediendo en el mundo. Nosotros sabemos a quién adoramos y a quién pertenecemos. Bendiciones. Bendito sea el Señor, santo, 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 amén, amén. La tierra canta, se glorifica Dios a través de la música, a través de la alabanza, de la oración de sus hijos. Y definitivamente es una bendición tenerte de nuevo, Ale, en medio de nosotros. Yo no le pedí permiso para decir esto, pero yo sé que ella lo publicó ya en su Facebook, ya dio el testimonio. Yo quiero contarle una cosa, mi amado hermano, si usted no lo sabía, Ale Sancho fue impactada por esta pandemia. Ella sufrió de COVID junto con su familia, al igual que su hijo Daniel, que como todos ustedes saben, o el que no lo sabe, que lo pueda saber, su hijo Daniel, que es un niño con capacidades especiales, de muy alto riesgo, los dos sufrieron de COVID y el Señor se glorificó en su vida, el Señor los levantó de esa cama, no tuvieron ni siquiera necesidad de ir a un hospital y damos gloria por eso. Y recuerdo, perdón Ale que cuente esto, recuerdo que en algún momento me escribió y me llamó casi con lágrimas en los ojos diciendo: yo no sé si voy a poder volver a cantar, tengo una afectación que me quedó en los pulmones. Y empezamos a orar y yo sé que ella siempre ha sido una mujer de fe y hoy me gozo realmente, me llena muchísimo poder escucharte de nuevo, cantarle al Señor, poder gozarnos en su presencia. Eres una bendición tremenda y le damos gloria a Dios por eso. Y lo hablamos aquí porque hay que testificar de la obra de Dios. Hay que testificar de lo que Dios hace para con sus hijos. Hay que hablar estas cosas para que aquellos que aún no han creído puedan creer en el mensaje de salvación, en el mensaje de Cristo, que es lo que proclamamos. Muchas gracias, Ale, por esa preciosa administración. Que el Señor te bendiga grandemente cada día más, a ti y a tu familia. Quiero saludar por aquí a algunos que tenemos también que se han ido conectando. La pastora Elba Rosa Vázquez, gracias pastora por estar con nosotros. María Fernanda González, por ahí está. Don Edwin Guevara, un fuerte abrazo, don Edwin. Qué gusto que nos acompañe. Me imagino que debe estar allá con su esposita, con doña Vilma. Didi Hervinda se conecta. Sara Raquel Obando Martínez, Sarita, gracias por haberse conectado también con nosotros. Por ahí está también Chelita Marín. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios por eso. Y quiero darles, antes de que pasemos al próximo libro, un dato que Coquito nos escribió ahora también respecto al Evangelio de Lucas, pero que también tiene ateniencia con el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice Coquito que se cree que Teófilo era un funcionario de la corte romana y, como sucedía con frecuencia en esa época, patrocinó a Lucas para que iniciara una recopilación de su evangelio y del escrito del libro de los Hechos. Esto después de su conversión que se dio a través del mismo Lucas. Bendito sea el Señor por eso. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ya 2 libros por delante todavía en esta sesión número 9, donde estamos viendo los evangelios y Hechos de los Apóstoles, y el libro que continúa es precisamente el Evangelio según Juan, o el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, el apóstol amado del Señor. Un evangelio totalmente diferente a los 3 que hemos hablado. Ya no está dentro de los evangelios sinópticos. El trasfondo, bueno, ya lo dijimos, los 4 evangelios tienen el mismo trasfondo, por lo tanto no vamos a volver a entrar en eso. El autor de este libro, podemos decir que aunque el texto no da el nombre propiamente del autor, el testimonio consecuente de la iglesia primitiva es que su autor fue el mismo apóstol Juan, el discípulo amado, que lo vemos reflejado en el capítulo 21 de este mismo libro, y dirigente de la iglesia primitiva, según lo refleja Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2,
versículo 9. La condición del Evangelio como testimonio de un testigo ocular lo confirma. Ahora bien, Juan también fue autor de 3 cartas que llevan su nombre y también del libro del Apocalipsis o de Revelaciones, aunque algunos eruditos hoy en día todavía creen que el Juan que escribió el Apocalipsis no era el mismo Juan que escribió el Evangelio, no era el mismo apóstol Juan, pero la tradición nos dice ya casi que 100% aceptado o casi en su totalidad aceptado que el apóstol Juan fue el que escribió el libro del Apocalipsis, y de hecho también se dice por ahí que el Evangelio, según el apóstol Juan, fue escrito posterior del libro del Apocalipsis, cuando él, después de tener estas revelaciones y plasmarlas en su libro, decidió hacer un evangelio donde contara la parte anterior para poder explicar a aquellos que no eran judíos a qué se referían estas revelaciones. También se dice por ahí, eso lo vamos a ver ya al final de este estudio, ¿verdad? No de hoy, sino en la última sesión de este estudio. Se dice también que el libro del Apocalipsis no contenía revelaciones nuevas sobre los últimos tiempos, sino que fue una recopilación que le dio el Espíritu Santo al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando él se encontraba exiliado ahí, para recordarle y enseñarle propiamente a él todas aquellas profecías que estaban ya escritas desde el Antiguo Testamento que debían cumplirse en los últimos tiempos, pero ese es un dato que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos sobre el libro del Apocalipsis. La fecha de escritura del Evangelio, según el apóstol Juan, podemos decir que los primitivos padres de la iglesia creían que fue escrita durante la ancianidad de Juan, probablemente entre el año 85 y 95 después de Cristo. De hecho, como les decía, es el último libro escrito de la Biblia, unos 20 años después de los evangelios sinópticos. Los 5 libros que escribió Juan fueron los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escritos. Ahora, un dato para que usted lo tenga ahí: cuando hablamos de padres de la iglesia, se refiere a la sucesión que hubo desde los apóstoles de Cristo a unos nuevos apóstoles, porque algunos les llamaron de esta manera, que fueron considerados ya los padres de la iglesia. Fue una transición que se dio entre el primero y el segundo siglo, donde ellos ya se desarrollaron, algunos como obispos de algunas iglesias, en el sentido mero, no que se usa hoy en la denominación de la Iglesia Católica propiamente, pero sí en el sentido que se utiliza dentro de esta misma también congregación católica como supervisores de la obra de Cristo y del legado que dejaron los apóstoles, de cómo ellos llevaron la tradición apostólica hacia adelante. A ellos son los que se les denomina padres de la iglesia. El lugar y los destinatarios, podemos decir que Eusebio Eusebio, que era un historiador, cuenta que Juan vivió en Éfeso después que Pablo fundase la iglesia en ese lugar, y desde allí dirigió una especie de ministerio de misión local. Su evangelio y sus cartas formaron parte de este ministerio allá en la iglesia de los Efesios. Como propósito podemos decir que mientras que los evangelios sinópticos se centran en los hechos históricos de la vida de Jesús, Juan interpretó estos hechos para mostrar que Jesús era en verdad el Mesías, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y buscaba infundir fe en sus lectores. Podemos ver este detalle en el capítulo 20, entre los versículos 30 y 31. Como rasgos singulares podemos decir lo siguiente: en tanto que se omiten muchos de los milagros que se narran en los evangelios sinópticos, Juan escogió 7 de estos milagros aparentemente para ayudar a demostrar que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles son estos 7 milagros? El primero de ellos podemos decir que sería el cambio del agua en vino, en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, que lo vemos propiamente en las bodas de Caná. Luego la curación del hijo del noble en el capítulo 4, la restauración del cojo de Betesda, la alimentación de los 5,000, la caminata sobre el agua en el capítulo 6, la restauración de la vista al ciego en el capítulo
9 y la restauración de Lázaro a la vida en el capítulo 11. También registró 7 ocasiones en las que Jesús dio testimonio de su condición como Mesías, y esto es algo de lo más hermoso que podemos encontrar en el libro de Juan, entre todas las cosas preciosas que encontramos allí. Estas 7 ocasiones son cuando Jesús se proclama el yo soy. Él dice: yo soy el pan de vida en el capítulo 6, yo soy la luz del mundo en el capítulo 8, yo soy la puerta en el capítulo 10, yo soy el buen pastor en el capítulo 10 también, yo soy la resurrección y la vida en el capítulo 11, yo soy el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14, y yo soy la vid verdadera en el capítulo 15. Yo debo decirle, mi amado hermano, que hay un pasaje que a mí en lo personal me impacta mucho, y es cuando el Señor Jesús va a ser apresado allá en el huerto de Getsemaní, y cuando llegan a buscarlo y preguntan quién es, él dice: yo soy, y dice la palabra que todos los presentes caen en tierra por el poder de su palabra, por el poder del gran yo soy. Y eso a mí me impacta mucho, es algo precioso lo que nos muestra el Señor Jesús de su deidad, y lo que nos muestra también Juan en su escrito acerca de quién era realmente el Señor Jesús, de su divinidad y de lo que Él vino a hacer al mundo, a salvar al mundo como el Mesías que había sido prometido desde el Antiguo Testamento para darnos vida, para darnos realmente una vida eterna, para liberarnos de la esclavitud del pecado y hacernos hijos de Dios por medio de su obra. Bendito sea el Señor por esto que Él nos ha regalado. Que le voy a decir una cosa, mi amado hermano. Muchas veces escuchamos a algunas personas decir: la salvación es gratis. No, no es así. La salvación nunca fue gratis. La salvación costó la vida del Hijo de Dios en una cruz. La salvación costó que ese Hijo de Dios, que nunca conoció pecado, que era totalmente santo, que vivió una vida santa de rectitud, tuviera por medio de una muerte de cruz que hacerse maldición ante los ojos de Dios, que vivir la separación del Padre cuando todo el pecado de la humanidad viene sobre Él, que derramar su sangre para que usted y yo hoy podamos venir por fe al conocimiento de su verdad, por obra del Espíritu Santo, y ser llamados hijos de Dios. No hay salvación gratis. Costó la vida del primogénito de Dios, de en ese momento el unigénito de Dios, costó su vida. Así que valoremos la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dice Coquito por acá, dice de esta manera: se estima que el encuentro de Juan con Jesús fue tan impresionante que cuando escribió su evangelio, casi 60 años después del evento, él recordó todos los detalles hasta la hora en que sucedió. Y dice acá entre comillas, es más o menos la hora 10ª, según lo que declara el libro de Juan en el capítulo 1, los versículos 38 y 39. Muchas gracias, Coquito, por ese dato que nos has regalado. Cerramos por acá el Evangelio según Juan y vamos a entrar ya al último libro que vamos a ver en esta sesión número 9, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, vaya usted tomando nota por ahí. ¿Qué podemos decir de este libro? Bueno, tras haber registrado la vida, muerte y resurrección de Jesús en el Evangelio que lleva su nombre, Lucas ahora narra las obras del Cristo resucitado, ascendiendo y glorificado por medio de su iglesia. El libro de los Hechos muestra la dramática expansión del cristianismo desde Jerusalén a Judea, a Samaria, a Roma y hasta lo último de la tierra, es decir, el cumplimiento de la misión que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, que lo hemos registrado, como ya lo hablamos, en el capítulo número 28 del Evangelio según
Mateo. ¿Cómo se cumple esto? Todo lo que se desarrolló alrededor de esta obra expansiva del Evangelio, de las misiones que se realizaron y, como les dije en algún momento en esta transmisión, al parecer algunos creen que el libro de los Hechos no se terminó, pero por ahí algunos dicen de una manera muy hermosa, a mí me gusta ese dicho, que no se terminó el libro de los Hechos porque la obra todavía continúa. Los hechos de los cristianos, de los apóstoles, no en el sentido que se quiere dar hoy al apostolado, sino en el sentido misionero, estricto de la palabra, continúa y seguirá avanzando hasta que el Señor Jesucristo regrese. El autor, podemos decirlo que el testimonio unánime de la iglesia primitiva es que el autor de los Hechos de los Apóstoles es el mismo discípulo Lucas, el médico amado y autor del Evangelio que lleva su nombre también. Y esto está apoyado por la semejanza en las introducciones de ambos libros, tanto en Lucas 1 como en Hechos 1, por su semejanza de carácter, estilo y lenguaje. Yo creo que no cabe la menor duda de que fue el médico y historiador Lucas quien lo escribió. El libro de los Hechos prosigue también la historia dada en el Evangelio de Lucas. Hay un amplio consenso de que Lucas, que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes, podemos verlo esto reflejado en la carta a los Colosenses y en segunda de Timoteo y Filemón, se refirió modestamente a sí mismo en este libro como parte de los nosotros del grupo misionero. Podemos verlo en el capítulo 16, en el capítulo 20, en el capítulo 21 y en el 27 y el 28. Cuando él se refiere a nosotros como el grupo misionero, también está incluyéndose dentro de esos siervos que se dedicaron a llevar la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, mi amado hermano, aunque alguna gente hoy quiere refutar eso, hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Tenemos que ser claros de eso, porque hay gente que dice, bueno, es que no se logró la misión hasta lo último de la tierra porque había tierra que no se evangelizó en ese momento. No, porque no era conocida. Debemos de ser claros del trasfondo histórico, geográfico, del tiempo en que se desarrollan los acontecimientos mencionados en el libro de los Hechos. Y por lo tanto la misión del Señor Jesús sí se cumplió y se sigue cumpliendo, como lo decíamos ahora. La fecha de escritura probablemente entre el año 60 y 62 después de Cristo, por cuanto termina antes de la liberación de Pablo de la cárcel en el año 62 y no hace mención de las persecuciones neronianas. ¿Qué es neronianas? Las persecuciones que desarrolló el emperador Nerón, que comenzaron alrededor del año 64 después de Cristo. Si usted quiere tener más datos sobre todo lo que ocurrió en ese tiempo ya extrabíblico, mi amado hermano, yo le invito para que usted consiga literatura sobre historia de la iglesia, donde se menciona todo esto. Y, literatura tanto de Eusebio, tanto de Clemente y otros padres de la iglesia que escribieron muchos de estos hechos, y también hay libros ya modernos de autores modernos, teólogos modernos que han detallado ampliamente la historia de la iglesia, y es precioso conocer sobre ello porque no solamente complementa lo que se habla en el libro de los Hechos, sino que también nos ayuda a aumentar el conocimiento sobre lo acontecido en toda esa época, tanto la obra de los apóstoles como de los padres de la iglesia y lo que sigue de ahí en adelante hasta nuestros días. Los destinatarios es lo mismo que hablábamos con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Destinado el libro propiamente al excelentísimo Teófilo, pero también a todos aquellos griegos gentiles que vivían en el Imperio Romano. El propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primero es registrar la historia primaria de la iglesia y mostrar que el mensaje del Evangelio se basa en hechos históricos. A mí en lo personal le voy a decir una cosa: no me gusta hablar sobre iglesia primitiva. Entendiendo bien la etimología de esta palabra primitiva, pues está bien dicho, pero no me gusta porque a veces se toma en un sentido como de que es algo ya totalmente arcaico y pasado. A mí me gusta más usar el término iglesia primaria.
Pero bueno, eso es un asunto de gustos meramente. Sin embargo, es correcto decir tanto iglesia primaria como iglesia primitiva, que no estaría nada mal de que nosotros en este tiempo, en el año 2020, pudiésemos volver realmente a retomar algunas de las enseñanzas que encontramos de la iglesia primaria y de todo lo que ellos desarrollaron. Hubo cosas que funcionaron, hubo cosas que no funcionaron, pero definitivamente podríamos retomar algunas cosas de las que precisamente nos fueron encomendadas de parte del Señor Jesucristo, que fueron desarrolladas por los apóstoles y por los padres de la iglesia, y que en definitiva tuvieron resultados extraordinarios. Otro de los propósitos es mostrar que el Evangelio se aplica a todas las naciones y a toda clase de gentes. Definitivamente lo que nos deja la obra misionera de Pablo, como les decía, es de lo que más tenemos registrado. No quiere decir con ello tampoco, mi amado hermano, que solo lo que Pablo hizo fue relevante, sino que tenemos que ver que eso es lo que está registrado, pero como les decía, a nivel extrabíblico hay documentos que hablan también sobre la obra misionera de otros apóstoles, pero la obra de Pablo es sumamente relevante como apóstol que fue dirigido en un ministerio a los gentiles, y gracias a ello usted y yo hoy podemos decir que somos salvos. Hoy podemos decir que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos alcanzó por la obra que Pablo inició en su momento, después de tener ese maravilloso encuentro camino a Damasco, donde el Señor Jesucristo se le presenta y Pablo se convierte de ser un perseguidor y asesino de cristianos a convertirse en el apóstol más importante para los gentiles y para la obra misionera a todos aquellos que no eran judíos. Rasgos singulares que podemos ver ya de este libro de los Hechos, y para ir ya finalizando, podemos decir que Hechos puede ser llamado historia de tres ciudades, por cuanto sigue la expansión de Jerusalén a Roma a través de Antioquía de Siria. También podemos decir que podría ser llamado historia de tres continentes, puesto que la obra misionera abarca los continentes de África, de Asia y de Europa, hasta donde era conocido el mundo en ese tiempo. Es un libro de oración registrando 18 reuniones de oración, mi amado hermano, y con ello yo quiero aprovechar este dato para invitarle a que usted se una también a momentos de oración de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Zoom, para que usted junto con otros hermanos de la Fraternidad Cristiana Santa Fe pueda unirse a estos tiempos de oración. Definitivamente es relevante tanto el estudio de la palabra como la oración, y qué mejor que hacerlo en unidad con otros hermanos, como se registra en el libro de los Hechos. También podemos decir como rasgos singulares que es un libro de avivamiento, registrando 9 avivamientos. Quizá el más relevante de ellos es la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que se encuentra en el capítulo número 2 de este libro de Hechos de los Apóstoles, donde se da una experiencia que no voy a entrar en detalle para no caer en polémica, pero se da la experiencia de que el Espíritu Santo llega y bautiza a los apóstoles y a los discípulos que estaban en ese aposento alto, y dice, como Coquito ya nos puso ahí en un comentario, que se dieron lenguas repartidas como de fuego. Mi amado hermano, y esto es relevante porque ese fue un don, el don de lenguas que el Espíritu Santo reparte en ese momento para poder llegar a todos los habitantes de Jerusalén que se encontraban reunidos ahí. Y Pedro da su primer gran sermón, en el cual se convierten en ese momento 5,000 hombres, y dice la palabra, se registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que aquellos que estaban en ese lugar de distintos idiomas le escuchaban hablar en su propio idioma. Ahora bien, le dije, no quiero entrar en polémica, pero voy a dar un dato que más adelante lo vamos a estudiar, pero que tiene que ver con el hecho de que el don de lenguas no significa meramente, como algunos a veces han creído, que es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo.
Hay personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo. De hecho, todos aquellos que venimos al conocimiento de Cristo y somos acogidos por Dios como sus hijos, somos bautizados por el Espíritu Santo, y algunos de ellos no hablan en lenguas. Entonces no es una evidencia, como quiere creerse, desde que se dieron los hechos de Azusa Street, de la calle Azusa, de que es una evidencia tangible del bautismo del Espíritu, sino que el bautismo del Espíritu trae dones, y entre ellos el don de lenguas, pero no voy a entrar en ese tema porque no nos vamos a desviar de la enseñanza de hoy. Y luego también podemos decir, como último rasgo singular, que es un libro de predicación registrando 18 sermones. Definitivamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted no ha leído, amado hermano, léalo. Es un libro precioso que nos habla sobre toda la obra misionera, cómo se desarrolló, todo lo que pasó en aquel tiempo, las cosas a que se vieron enfrentados los apóstoles, los discípulos, en su expansión del Evangelio, que fueron necesarias en ese momento para que el Evangelio pudiera cimentarse, para que pudiera fortalecerse. Muchas de las atrocidades que vivieron. De hecho, prácticamente todos los apóstoles murieron de una forma bastante desagradable, con excepción de Juan. Y fue lo que Dios usó en ese momento para cimentar el Evangelio. Y lo vemos hoy en día también en otras zonas geográficas, como en Medio Oriente, como en África, partes de África, donde muchos misioneros hoy son ejecutados a razón del Evangelio, pero Dios se glorifica en todo ello, y debemos de dar gracias al Señor por todo lo que se hizo, por toda esa obra que hoy nos tiene a nosotros dentro de su iglesia, dentro de el reino de Dios, como sus hijos meramente. Con esto terminamos y cerramos la sesión de hoy. La otra semana, si Dios lo permite, ya iniciamos con las cartas del apóstol Pablo, empezando por las cartas pastorales, iniciando con el libro de Romanos, y vamos a ver unos otros libros más para la próxima semana, con ellos también Corintios, con ellos también Gálatas, y si no me equivoco, creo que podremos ver hasta el libro de los Efesios. Mi amado hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre le digo, si usted es la primera vez que se une, si usted estuvo en la transmisión en vivo, o usted pudo ver la transmisión a través de los videos que se suben a YouTube, y usted no conoce del Señor Jesucristo, o usted no se ha acercado, le invitamos para que usted abra su corazón a Dios. Algunas personas dicen, usted no busque a Dios hasta que esté bien, pero la realidad es que no podemos estar bien si no buscamos de Dios primero. Le invitamos para que usted pueda unirse a la gran familia de Dios, que usted pueda reconocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que usted pueda orar donde usted se encuentre y decirle, Señor, ven a mi vida. Y si usted necesita apoyo en eso, búsquenos. Escríbanos a través del Messenger, a través de la página de Facebook, a través del WhatsApp, y estamos para servirle, ayudarle para que usted tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida pueda ser transformada. No somos perfectos, somos hombres y mujeres imperfectos que estamos buscando ser perfeccionados y santificados a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierre sus ojos allí donde usted se encuentra. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por una sesión más que tenemos, Señor, delante de tu presencia, por un estudio más de Inconmovibles. Esta noche hemos podido aprender muchísimo más, Señor, acerca de tu palabra, Padre, y te damos gracias porque podemos estudiar con libertad, porque podemos leer tu palabra con libertad, Señor. Sabemos que hay países donde ni siquiera se puede comprar una Biblia, y te pedimos, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que hoy están tratando de expandir, Señor, el Evangelio en lugares remotos, en lugares donde no es aceptado, Señor, y hasta sus vidas corren peligro. Te pedimos que tú bendigas a estas personas que están trabajando fuertemente por la expansión, Señor, de tu Evangelio, de tu palabra, y que la salvación de Cristo venga a todos ellos. Te doy gracias por cada persona que ha estado conectada en esta noche. Bendice sus vidas, sus casas, Señor, por todos aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, ya en diferido. Bendíceles grandemente, Padre Santo, y permítenos seguir estudiando tu palabra, Señor, a través de estas transmisiones, Señor, de aquí en adelante, y que
tú nos guardes, Señor, en completa paz, que tú nos bendigas grandemente, Señor, conforme a tus riquezas en gloria para seguir creciendo y ser transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado hermano, quiero recordarle mañana a partir de las 5 de la mañana por Zoom, momentos de oración con la gran familia de la Frater. Como le decía, puede usted preguntar por el enlace para que usted se una a nosotros en oración. También mañana a las 7 de la noche por el Facebook de Hombres de Poder y de la Fraternidad Cristiana Santa Fe tenemos una transmisión más de Hombres de Poder. Está usted totalmente y cordialmente invitado, sea usted hombre, sea mujer, usted puede unirse a esa transmisión. Este domingo, si Dios le permite, le esperamos en el culto presencial de la Frater. Usted puede verlo también por transmisión y en el transcurso de la semana tenemos desde el lunes hasta el sábado momentos de oración de 5 a 6 de la mañana. El martes la Escuela de Liberación y Sanidad Interior a partir de las 7 de la noche. Miércoles Generación Ejat sigue con su estudio sobre el Éxodo a partir de las 7 de la noche también. El jueves también a esa misma hora el culto de alabanza y adoración. Y el próximo viernes, si el Señor así lo permite y no ha vuelto por nosotros, mi amado hermano, que Dios permitiera que Él regrese lo más pronto posible, pero si el Señor no ha vuelto por nosotros, la sesión número 10 de este estudio sobre generalidades de la Biblia. Muchas gracias por habernos acompañado, los amamos, gracias por ser parte de este ministerio que lo único que busca es extender el reino de Dios y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan una preciosa noche, que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos más adelante. Hasta pronto. Siendo en forma de Dios,